presentaré la trayectoria de nuestra gran invitada. Y para eso voy a compartir su currículum. Y pues bueno, decía hace un momento, tenemos como una gran invitada a la doctora Patricia Muñoz Ledo Rábago, quien nos va a hablar sobre esta interacción madre-hijo y sus aportaciones a esta línea de investigación de crecimiento y desarrollo. La maestra Muñoz Ledo cuenta con la licenciatura en Pedagogía por la UNAM, la maestría en Rehabilitación Neurológica y es doctora en Ciencias Biológicas por la misma UAM. Además, es coautora de 53 artículos, 14 capítulos del libro, 2 libros y 4 manuales publicados. Ha presentado 130 trabajos en eventos especializados y 21 conferencias. Ha dirigido 27 tesis de maestría y 2 de doctorado. Es responsable del cuerpo académico consolidado Ciencias Clínicas en las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo. En actividades de gestión se menciona que fungió como coordinadora de la maestría en rehabilitación neurológica durante el periodo 2003-2011, presidenta de la Asociación de Investigación Pediátrica durante el periodo 2011-2013 y jefa de área de investigación en ciencias clínicas durante el periodo 2014-2015. Actualmente es miembro de la Comisión Dictaminadora del área de investigación y posgrados de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la UNAM, y miembro de la Comisión Dictaminadora en el área de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra casa. Maestra doctora Patricia Muñoz, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que nos pueda compartir su conocimiento. Bueno, pues creo que aquí lo tenemos. Bueno, para iniciar, pues es realmente un gusto y yo agradezco esta invitación que nos permite pues la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que estamos desarrollando los profesores de la maestría en rehabilitación neurológica, que somos miembros del área de ciencias clínicas, como decía Fernando, en el área de investigación de crecimiento y desarrollo. Y pues un trabajo que estamos realizando que no sería posible sin la colaboración también de investigadores del Instituto Nacional de Pediatría, donde la universidad pues ha establecido un convenio con este instituto. A ver que no me deja. Bueno, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Qué puntos vamos a tratar? Vamos a empezar hablando de la importancia de las interacciones tempranas madre-hijo en el desarrollo del niño, especialmente en el desarrollo de los niños que tienen un antecedente de riesgo neurológico, de daño neurológico perinatal y por tanto pues tienen un gran riesgo de presentar alteraciones en el neurodesarrollo. Vamos a compartir con ustedes cómo nos hemos venido aproximando al estudio de estas interacciones tempranas y vamos a presentar algunos resultados de investigación. Bueno, este tema de las interacciones tempranas madre-hijo pues ha sido motivo de enorme interés desde hace muchos años en diferentes campos del conocimiento, desde la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, la historia, la educación, etcétera. Prácticamente es un tema de interés en muchos campos del conocimiento y ha generado pues teorías importantes desde diferentes perspectivas del conocimiento. Por ejemplo, en el psicoanálisis, los trabajos de Margaret Mahler sobre estos conceptos de simbiosis, separación, individuación, los trabajos de Winnicott de su concepto de madre buena, los trabajos de Bowlby sobre la teoría del apego, en el campo de la pediatría, los trabajos de Brazelton, Schaffer, en fin, es innumerable el número de teorías y autores que podríamos citar y que cada uno de ellos pues sería de enorme interés inclusive para una conferencia específica de cada una de estas aportaciones. El tema que desarrollaremos sobre
la importancia de estas interacciones, que sabemos que hay enormes antecedentes de investigación y de planteamientos teóricos muy fuertes que nos permiten entender la importancia de esta etapa en el desarrollo de los niños y del ser humano. Pues la importancia está en el contexto de un modelo de atención que tiene como propósito la prevención de las alteraciones del neurodesarrollo en niños que tienen alto riesgo por condiciones adversas perinatales, que en términos generales podríamos decir antecedente de daño neurológico perinatal. Este modelo de atención que opera en el Instituto Nacional de Pediatría, iniciado, digamos, por la doctora Carmelita Sánchez, en sus inicios denominado Laboratorio de Neurodesarrollo, y actualmente con un nombre pues, que suena muy bonito, que se llama Centro de Investigación en Neurodesarrollo. La característica de este modelo de atención es que centra todas sus acciones y todo el fundamento, digamos, del modelo en la importancia de la madre o el cuidador principal del niño para organizar el desarrollo del niño que presenta alteraciones generadas por este daño neurológico. Y se le concibe pues como un organizador externo del desarrollo, donde uno de los propósitos del modelo, del programa, es formar a la madre en estrategias, pero principalmente en la capacidad para observar, para identificar, para poder identificar aquellos obstáculos que limitan las posibilidades del desarrollo del niño y ejercer acciones que permitan llevar al niño a un desarrollo de mayor complejidad. Todo el programa gira en torno a ampliar nuestro conocimiento sobre cómo mejorar estas estrategias de atención temprana. En términos muy generales, muy sintéticos, podríamos considerar que el neurodesarrollo pues consiste en cambios dinámicos y ascendentes en la complejidad de la organización y el funcionamiento del sujeto. Debe ser considerado en la complejidad de interacciones en dos grandes contextos. Por un lado, pues el contexto biológico, que implica pues, las expresiones genéticas y el proceso madurativo, la maduración, y el contexto sociocultural, que implica todo este complejo entorno del medio ambiente físico y social. El neurodesarrollo en este sentido pues implica una serie de interacciones complejas, tanto biológicas como sociales, y que por su complejidad pues traspasa los límites de una sola disciplina. Y se considera que pues debe ser investigado considerando diversos enfoques disciplinarios desde una perspectiva interdisciplinaria, tal y como nos lo dice nuestro modelo universitario. Desde esta perspectiva interdisciplinaria, que definimos como la articulación de distintos campos del conocimiento en la solución de un problema común a todos, que en nuestro caso lo que nos integra muchos campos profesionales, pues es la prevención de las alteraciones del neurodesarrollo, que son el antecedente de la estructura de una discapacidad en los niños. Pongo aquí solo un pequeño ejemplo, digamos, de cuál es el problema. Y sabemos que la discapacidad infantil derivada de un problema previo durante el nacimiento representa un porcentaje muy alto de los casos. Y en este sentido, pues, podemos sintetizar que la discapacidad infantil deriva en gran medida de estas alteraciones y acontecimientos del niño durante la etapa perinatal. No muy reciente, en 2013, el Instituto Nacional de Salud Pública publicó este artículo que se llama Estudios sobre indicadores de bienestar y desarrollo infantil en México, donde estimó
que aproximadamente el 29% de los niños tienen o están en riesgo de tener una discapacidad. Este es entonces un problema que nos integra y que el abordaje entonces de este problema pues debe ser desde una perspectiva, desde una visión de la complejidad, dado que hablamos de un proceso multidimensional, multicausal. Este abordaje de la complejidad nos permite la integración de diversos saberes, prácticas y acciones profesionales en la generación y aplicación de nuevos conocimientos que contribuyan a la solución y al enriquecimiento de un campo que se ha considerado de manera inherente como un campo transdisciplinario, que es el neurodesarrollo. En este seguimiento que se hace de los niños desde que ingresan al programa y que los vamos siguiendo en la evolución de su neurodesarrollo, pues es un campo, digamos, que nos obliga a tratar de comprender y explicar mejor qué factores determinan la evolución favorable o fallida en la organización del neurodesarrollo ante el daño neurológico temprano. Y por tanto, las posibilidades que podemos tener para prevenir estas alteraciones, para prevenir la estructuración de secuelas, que finalmente son uno de los elementos principales que determinan un proceso de discapacidad en los niños. En este seguimiento, pues hay muchos y diversos protocolos. Protocolos que analizan las relaciones entre la estructura y la función y su capacidad predictiva, que analizan las expresiones de los signos neurológicos y sus posibilidades de irlos organizando, el seguimiento de los comportamientos del niño a través de evaluaciones utilizando pruebas del desarrollo, el caracterizar las acciones de intervención, caracterizar la participación de las madres en estos programas de intervención que se van llevando a lo largo del seguimiento del programa, proyectos que evalúan también las condiciones en el hogar, es decir, con qué elementos de estimulación cuenta el niño en el hogar para favorecer experiencias significativas y enriquecedoras en su desarrollo, y analizar pues los contextos también socioeconómicos y las condiciones del medio ambiente se encuentran estas familias en contextos sociales un poquito más amplios. Y pues desde luego, pues el estudio por su importancia de las interacciones madre-hijo, que es justamente el tema al que ya me voy a centrar. Si partimos entonces que el neurodesarrollo es esta compleja red de interrelaciones entre pues, una buena cantidad, muy importante cantidad de elementos, de factores, de indicadores y como lo que es variables, si se le quiere denominar así, que sabemos que tienen una influencia en la explicación del proceso de desarrollo de los niños. Uno de estos elementos que estamos estudiando justamente es sus primeras interacciones con su madre. Y así tenemos que en los primeros meses de vida del niño, su madre es considerada como el primer mediador de los intercambios sociales y el punto de partida del desarrollo infantil. Ya no me deja pasar la siguiente. Hay una enorme cantidad de investigaciones sobre este tema de las interacciones madre-hijo y su relación con el desarrollo. Y estas investigaciones pues nos han permitido sustentar y comprobar este impacto positivo o negativo de las interacciones madre-hijo. Hay una enorme cantidad de investigación que ha probado asociaciones de las interacciones madre-hijo con diversos aspectos del desarrollo de los niños.
el desarrollo socioemocional, cognitivo, lingüístico, el desarrollo motor, etc. Se sabe que existen diferencias en la capacidad de respuesta de cada madre. Algunas madres son insensibles incluso ante las señales más potentes, como diría Barnard, un autor que nos gusta mucho, ante estas señales urgentes de los niños que provocan un desarrollo anómalo y que desde distintas perspectivas teóricas se muestra en qué desarrollo se habla de esto del desarrollo anómalo. En cambio, otras madres muestran una gran sensibilidad para responder a las señales de sus niños. También sabemos por investigaciones que la presencia de una enfermedad, una cronicidad de la enfermedad o una discapacidad en los niños afecta a las relaciones interactivas madre-hijo. Yo escogí algunas imágenes que tomé de internet que de alguna manera nos permiten como acercarnos un poquito a algunas de las vivencias que tienen estas madres cuando su niño nace con algún problema y cómo rompe todas sus expectativas que durante el embarazo pues se formaron, digamos, ante el nacimiento de sus hijos. Bueno, una de las preguntas que ha guiado la investigación de las interacciones y que lo vemos desde la perspectiva de riesgos y desde la perspectiva de la posibilidad de prevención de la estructuración de alteraciones del desarrollo o la estructuración de secuelas neurológicas, es preguntarnos si las interacciones tienen un impacto diferencial para cambiar las características del neurodesarrollo de los niños con riesgo biológico. Nuestro primer propósito de nuestro primer acercamiento pues fue tratar de caracterizar el comportamiento tanto de la madre del niño durante sus interacciones en este grupo de niños que estamos estudiando que tienen un antecedente de riesgo de daño neurológico y establecer su relación con diagnóstico de secuela. En este primer momento fue un acercamiento hacia el diagnóstico de secuela en el primer año de vida. Tenemos este modelo que ya es muy viejito, pero nos parece que sigue teniendo utilidad para explicar por qué vemos a la madre o al cuidador principal como un eje fundamental en las posibilidades de organizar el desarrollo de un niño que por esas expresiones del daño tiene muchas dificultades para interactuar con su medio social, su medio físico. Y esto pues deriva, estas dificultades para establecer intercambio, derivan en gran medida pues por esas expresiones de desorganización que presentan los niños cuando tienen este antecedente de daño. Expresiones como dificultades para organizar el tono muscular que de alguna manera les impide estos comportamientos de agarrar, por ejemplo, un objeto, mirarlo, explorarlo, conocerlo. Dificultades en la organización de los ciclos sueño-vigilia, por lo cual muchos de estos niños presentan gran irritabilidad. Dificultades en la organización de automatismos neurovegetativos, como por ejemplo las alteraciones en la succión, deglución, que pues para las madres también significa ciertas dificultades, por ejemplo, en la alimentación. En fin, una serie de signos que al niño le dificultan organizar o regular, digamos, su propio comportamiento para poder establecer intercambios. Y la madre entonces significa como la principal agente de posibilidad para favorecer que el niño tenga estos intercambios con el medio, al favorecer la organización de estos signos
y que es un propósito al que se dirige el programa de intervención, enseñar a la madre a organizar el tono, a regular su ciclo sueño-vigilia, a organizar las dificultades que tenga, por ejemplo, de alimentación, etc. Y esta madre puede, a través de sus acciones para favorecer los intercambios y por lo tanto para favorecer el desarrollo del niño, puede favorecer varias trayectorias o varias posibilidades de organización del desarrollo, y como se conoce, y un poco Piaget nos ayuda a entender esto, como unas vías alternativas al proceso de desarrollo del niño, que estas manifestaciones del daño lo desvían un poco de la ruta esperada del desarrollo. Para aproximarnos, bueno, hay en la literatura, espero que no se corran de automático los videos, pero bueno, nosotros revisando algunos antecedentes de investigación, pues una de las estrategias con las que se ha evaluado la interacción madre-hijo es filmando escenas de interacción de la madre con su hijo en distintos contextos. Nosotros elegimos evaluar la interacción madre-hijo en una situación de juego libre, donde se le pedía a la madre que jugara con su hijo como habitualmente lo hace. Con esto pretendíamos observar varias cosas. Una, el poder identificar cuáles son los comportamientos con los que se caracteriza a estas madres en sus intercambios con el niño, y cuáles son los comportamientos que el niño, digamos, exhibe durante sus interacciones madre-hijo. Y conocer también, pues, qué concepto tiene la madre de lo que significa jugar con su hijo. Voy a presentar brevemente qué hicimos con estas grabaciones que hacíamos de la madre mes a mes durante el primer año de vida. Registrábamos las grabaciones y esto nos permitía identificar ciclos de interacción en donde la madre o el niño iniciaban una acción, nosotros la registrábamos así muy textualmente. Aquí, por ejemplo, está este ciclo en donde se dice: la madre sentada sobre sus piernas en la colchoneta, a una distancia de 95 grados de la cara del niño, toma una sonaja, la muestra al niño frente a su línea de visión diciendo: ¿te gusta? Mira qué bonita. Acerca la sonaja a la mano del niño. Este ciclo nosotros lo caracterizamos como que la madre utiliza un estilo de iniciar la interacción con el niño, pero mediado por un objeto, que fue la sonaja. ¿Qué pasaba con el niño en ese momento? Pues el niño, que estaba acostado boca arriba sobre una colchoneta, mira a la madre, mira y agarra la sonaja que la madre acerca a su mano. Y caracterizamos este comportamiento del niño como que responde a la madre durante un ciclo que duró 15 segundos. Si nosotros observábamos que había esa reciprocidad entre la acción de la madre y la acción del niño, le poníamos 1, que significaba que había interacción de reciprocidad. Si en el caso de que el niño, por ejemplo, se hubiera volteado para otro lado mientras la madre estaba tratando de mostrarle esta sonajita, poníamos 0, porque no se había dado una interacción de reciprocidad. Con estos registros logramos nosotros identificar 4 categorías de la madre: pasiva, que desde no observa al niño, o lo observa pero no hay intentos de interacción, hasta el estilo, digamos, de activa impositiva, que esto también ya lo habíamos visto en la literatura, que había madres muy impositivas que prácticamente dirigen toda la acción del niño. El estilo de responde al niño en el caso de que hubiese sido el niño el que inició la interacción con su madre, y la activa no impositiva, que era la madre inicia una interacción, ya sea a través de un objeto o sin mediación de ningún objeto, a través de imitaciones, de diálogos, de expresiones de afecto, de
acurrucamientos, de caricias, etc. Y en el niño encontramos tres grandes categorías para este. Uno es que responde a la madre, en donde incluimos inclusive el no responde o responde inclusive con evasión o rechazo a la acción de la madre, o responde durante todo el ciclo donde la madre está iniciando a interactuar con él. Otra de activo iniciador, que es cuando el niño inicia la interacción, ya sea sin objeto o con un objeto, y en una categoría que no supimos en realidad cómo organizar o cómo clasificar, por eso le pusimos otros, porque era una serie de comportamientos que observábamos en los niños que no eran realmente iniciadores de interacción o que estaban en respuesta a una acción de la madre, que sin embargo mostraban respuestas de la madre ante ese comportamiento del niño. Y me refiero a estos tres comportamientos: el mostrarse muy hipoactivo, muy hiperactivo o juego libre, expresa molestia, es el de expresa molestia o estar muy irritable. Con estos registros que ya estaban en una base de datos, pues pudimos ver que había comportamientos en donde los promedios eran mayores ya cuando teníamos el diagnóstico a secuela al año de edad, que había comportamientos que eran más frecuentes en los niños, ya sea que no hubieran estructurado una secuela o de acuerdo a la severidad de la secuela, leve, moderada o severa. Y esto nos permitió, pues, identificar que había comportamientos que tenían una mayor asociación a la secuela y a la severidad de la secuela. Entonces, por ejemplo, este comportamiento de impone en forma física, pues el promedio de ciclos con este comportamiento utilizado por las madres fue observado con mayor frecuencia, un promedio mayor, en los niños que estructuraron secuela severa. O de enriquece la interacción tenía un promedio mayor en los niños que no presentaron secuela. Y de esa misma manera, para los comportamientos del niño, pudimos observar que había diferencias en algunos promedios. Y de manera como muy sintética, pues encontramos entonces comportamientos que le pusimos organizadores. ¿Por qué? Porque eran comportamientos que estaban asociados a una mayor frecuencia de ciclos de interacción de reciprocidad, tanto en la madre como en el niño. Por ejemplo, en la madre prolonga y enriquece la interacción, responde en forma verbal. En el niño responde en forma intensa, que fue una categoría que utilizamos. Inicia con objeto, inicia con juego que él conoce. Dentro de los comportamientos desorganizadores, que así le pusimos, porque eran los que estaban asociados a una menor ciclos de interacción de reciprocidad, encontramos comportamientos como no observa al niño, inicia interacción con objeto, pero no va más allá, porque o sea, una cosa era iniciar la interacción y otra cosa es enriquecer o prolongar la interacción, en donde se le daban al niño, pues, elementos relacionados con el objeto de, mira qué bonito suena, mira, tiene una estrellita, es roja, mira, que le daba elementos adicionales de ese objeto, inclusive la madre mencionaba el nombre del objeto, es un osito, etc. Las madres que le pusimos desorganizadoras iniciaban interacción, pero no hablaban de las características del objeto y por lo tanto no enriquecían la interacción con ese objeto. También se caracterizaron por interrumpir la actividad del niño para desviar su atención a otra cosa o imponer inclusive en forma física para que el niño realizara la acción. Y en el niño, los comportamientos como desorganizadores, que así finalmente le hemos puesto, se caracterizaron por periodos, por menos promedios de interacción de reciprocidad y comportamientos
más frecuentes de responder en forma breve, no responder o responder con evasión a la madre, estar hipoactivos, o el jugar sin involucrar a la madre. Ellos muy entretenidos con su sonaja, con el cubito, con lo que fuera, pero no involucraban a la madre. Ah, caray, no me deja pasar. Ya. Con estos elementos de cómo fuimos organizando nuestras observaciones, pues sintetizamos que había madres organizadoras. Eran capaces de observar al niño, identificar y responder si el niño iniciaba interacciones, responder de manera adecuada. Veíamos niños con grandes posibilidades de organizar sus intercambios con su madre, por caracterizarse, por estar activos y observadores de las señales de la madre, responder a los inicios de interacción de la madre e inclusive iniciar también ellos ciclos de interacción. Y por el contrario, pues clasificamos a madres como desorganizadoras, que tenían estas características de no observar, no responder, no estar como integradas a lo que el niño estaba haciendo, le estaba interesando, y niños que mostraban realmente muchas dificultades para establecer sus intercambios interactivos. Voy a poner solamente 2 ejemplos para que más o menos nos sirva un poco de idea en cuanto a los comportamientos de estas madres. Aquí tenemos un ejemplo de una madre organizadora con un niño con grandes posibilidades de organizar los intercambios con su madre. Ya los clips son muy viejitos, porque son de estas primeras madres que estudiamos, pero bueno, vemos ahí acciones de dedicación, de juego. No se escucha muy bien el niño, pero también hay balbuceos del niño. Y vemos aquí un ejemplo de una madre que consideramos como desorganizada y niños con dificultades para establecer sus intercambios. Podemos ver que eventualmente el niño trata de establecer un intercambio de mirada con la madre, pero no hay respuesta de nada. Y si la madre lo mira, pues el niño ya no estaba mirando a la madre. Que ese es un ejemplo de no reciprocidad. Y esto nos llevó a clasificar a las madres y a los niños en 4 grandes sistemas diálogos. Por un lado, pues que acabamos de ver, el sistema 1, madres favorecedoras, niños con posibilidades. Por otro, madres no favorecedoras y niños con limitadas posibilidades, que es el sistema 4. Y de ahí una combinación que encontramos, el sistema 2, que son madres favorecedoras con niños con limitadas posibilidades, y madres no organizadoras con niños con grandes posibilidades. Esto en términos de los ciclos que registramos como de interacción de reciprocidad, pues vemos que el promedio mayor estuvo justamente en estas madres y niños ubicados en el sistema 1, y el menor promedio pues en el sistema 4, que es donde tenemos madres desorganizadoras con dificultades. Y aquí les seguía el de madres organizadoras con niños con dificultades, madres desorganizadoras con niños con grandes posibilidades. De alguna manera tenía que ver con el desarrollo de los niños. Como seguimos esto durante el primer año de vida, presentamos aquí 3 cortes, a los 4 meses, a los 8 y a los 12. Y podemos ver que el promedio de desarrollo global de los niños a los 4 meses, 8 y 12 es mayor en el sistema 1. Y le sigue el sistema 3, que son las madres desorganizadoras con niños con muchas posibilidades. Es decir, aquí tenemos a los niños con grandes posibilidades de organización, pero con madre organizadora, madre desorganizadora. Y acá tenemos a los niños con dificultades de organizar sus intercambios, pero aquí están los niños del sistema 2, que son madres organizadoras con niños con dificultades,
Y acá está el sistema 4, madres desorganizadoras con niños con dificultades, que son los que tuvieron el promedio más bajo. Con estos datos y con esta base, hicimos un modelo de ecuaciones estructurales. Aquí presentamos el que se realizó solo con el desarrollo motor, con nuestro querido doctor Méndez, que extrañamos hasta el alma. Y encontramos que este modelo, pues de alguna manera, lo que vimos en los promedios en general, nos permite una cosa que nos salió, creo que muy bonita. En cuanto a la predicción de desarrollo, de si la madre es organizadora, interactiva, si el niño tiene posibilidades de organizar sus intercambios, es interactivo, es responsivo, y por tanto tiene mayor número de ciclos de interacción de reciprocidad sincrónica, se predice un mejor desarrollo. Luego le sigue el grupo donde están las madres que son organizadoras, pero que tienen niños con grandes dificultades, y en esto en el modelo se le puso como menor reciprocidad. Pero se predice también una. Después tenemos al grupo de las madres desorganizadoras con niños con muchas posibilidades, y la predicción por este coeficiente de regresión. Pero si vemos a las madres desorganizadoras con niños no responsivos, con dificultades para organizar sus intercambios y por lo tanto tienen una mayor cantidad de interacciones de no reciprocidad, pues vemos que no solamente no se predice un avance en el desarrollo, sino inclusive retrocesos o retrasos. Y con esto concluimos con esta base, con este modelo, que las interacciones de reciprocidad pues caracterizan a los niños con mejor desarrollo, y la ausencia de reciprocidad caracterizaron mejor a las madres y a los niños con un menor desarrollo. También tuvimos la oportunidad con estas madres de evaluar lo que yo les comentaba de las condiciones con las que cuentan los niños en casa, con qué elementos de condiciones en casa permiten favorecer el desarrollo de los niños, y encontramos que con este instrumento que se llama HOME, las madres del sistema 1 obtuvieron el puntaje más alto en una subescala que evalúa el desarrollo mental y la estimulación vocal, materiales de juego disponibles para el niño y el promedio global del instrumento. Y en el sistema 2, donde están madres desorganizadoras, pero niños con dificultades, pues encontramos también lo que sigue, digamos, en el mejor promedio de desarrollo mental y estimulación vocal, y más o menos ya parecido el resultado entre las madres desorganizadoras con niños con grandes oportunidades de establecer intercambios y con niños con dificultades. Esto, por supuesto que no tengo la intención de que lo leamos, es solo para comentarles que con una tesis de las alumnas, una alumna, Josefine, de la maestría en rehabilitación, hicimos un estudio cualitativo, un estudio de casos al estilo de Robert Stake, donde pues tuvimos la oportunidad de recuperar mucha información que se va integrando en los expedientes en el seguimiento de estos niños, desde los estudios para el diagnóstico, los resultados en la exploración neurológica, el seguimiento que se hace del desarrollo a través de diversas pruebas, lo que se iba registrando en el expediente sobre el programa de intervención, cuáles eran los principales obstáculos del niño, la caracterización de la participación de la madre o del cuidador y las interacciones madre-hijo. Esto se organizó como qué factores estaban funcionando como factores de riesgo, desde el diagnóstico del daño
y algunas características del contexto desfavorable de los niños, incluyendo si la madre presentaba depresión, ansiedad, puntajes bajos en un instrumento que evalúa calidad de vida y el afrontamiento, y factores protectores, todos esos elementos que en el seguimiento del niño se reportaban como avances, como la participación de la madre en el programa, logros que la madre tenía con el niño. En fin, lo único que yo quería comentar con este estudio es que de alguna manera sí nos permitió pues analizar que la interacción madre-hijo es uno de los elementos que permite de alguna manera explicarnos algunas de las trayectorias de los niños, que hay otros elementos que están jugando. Pero bueno, también al mismo tiempo estábamos planteándonos que la estrategia que yo les he presentado para registrar y caracterizar la interacción madre-hijo desde el punto de vista clínico, pues no era nada fácil ni operativo, porque pues lleva mucho tiempo, es un trabajo muy intenso, y que yo le decía a la doctora Carmelita que en la vida yo volví a hacer esos registros, pero nos planteaba la necesidad de generar un instrumento que fuese útil para registrar todas estas posibilidades de comportamientos que se pueden observar durante la interacción de la madre con el niño. A partir de varios intentos, propuestas, quitar indicadores, meter indicadores, buscar concordancia con otro instrumento que hasta el momento consideramos como estándar de oro. Para este entonces ya varias del grupo del laboratorio nos habíamos estandarizado en la aplicación de un instrumento que en la literatura es como el más usado. Es un instrumento muy bonito y que hay muchas coincidencias desde lo teórico hasta desde los indicadores, y buscamos pues en base, digamos, a este instrumento, organizar nuestro posible instrumento. Una vez que le hicimos ya algunos ajustes, lo sometimos a la validez de contenido con base en el método Delphi, y después de 2 rondas con 10 expertos en este campo y en lo que pretende este instrumento, pues logramos mostrar que contaba con un buen índice de validez de contenido. Con otro trabajo, con otra estudiante, llevamos a cabo en 201 diadas la validez predictiva, y esta la hicimos con el instrumento Bailey, que mide o evalúa el índice de desarrollo mental y el índice de desarrollo motor, y pues encontramos que había una buena validez predictiva, y aquí lo vemos, ¿no? A medida que hay una mayor puntuación de la interacción madre-hijo, pues un mayor desarrollo mental y un mayor desarrollo motor, esto con una asociación pues estadísticamente significativa. También llevamos a cabo la validez concurrente con estas 201 diadas, que al mismo tiempo que aplicábamos la grabación, digamos que grabábamos la interacción en una situación de juego libre, que es para el Isis Romani, también se grababa la interacción madre-hijo en una situación de enseñanza, que es este del ENCAS. Y si bien, digamos, los coeficientes de correlación intraclase no son muy altos, están apenas en el puntito de aprobación, digamos, pero encontramos una correlación intraclase estadísticamente significativa. Bueno, también con otra tesis llevamos a cabo esta validez de constructo con 300 diadas, y de acuerdo a la consistencia interna del instrumento, pues tuvimos un alfa de 0.88 de todo el instrumento, que es un buen resultado, y cada una de las subescalas también arriba de 0.8 el coeficiente de alfa para la consistencia interna.
Hicimos análisis de componentes principales que también nos permitieron encontrar a través de 4 factores, pues un poco lo que esperábamos, que las subescalas se cargaban bien, los indicadores de cada una de estas subescalas cargaban muy bien en alguno de los factores, inclusive las 2 escalas o subescalas que evalúan al niño se cargaron con carga factorial alta en un solo factor, y eso pues hicimos también el análisis factorial de cada uno de los indicadores. Aquí, para mejorar el modelo del análisis factorial, eliminamos una subescala que se comportaba de una manera, bueno, además de que no había cargas en ningún factor, sí es una escala que nos ha dado lata y que tenemos que resolver ese problema, pero también encontramos buenos resultados en el análisis factorial también con 4 factores. ¿Qué podemos ya sintetizar de estos resultados? Que, bueno, que este instrumento para evaluar las interacciones madre-hijo, pues resulta que nos permite contar con una herramienta útil para evaluar estas interacciones y como uno de los factores predictivos del desarrollo infantil ante el daño neurológico. El evaluar estas interacciones y encontrar en qué indicadores la madre o el niño presentan mayores dificultades, pues nos permitiría orientar las estrategias de intervención. Y un aspecto que también nos parece muy importante, que el seguimiento en la evaluación de las interacciones madre-hijo en el contexto de un programa de intervención temprana nos permitirían evaluar los cambios que durante el programa se van teniendo en las interacciones madre-hijo, que es, digamos, lo que esperamos. Y bueno, con esto termino la presentación para dejar un tiempo de, si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta línea de investigación. Muchas gracias, doctora, por su gran participación. Vamos a dar unos minutitos para que nos puedan llegar a hacer las preguntas. Recuerden que las pueden realizar por este chat para que se las podamos dar a nuestra ponente y ella nos pueda responder todas las dudas que ustedes tengan. Realmente, pues la felicitamos, doctora, una gran ponencia. Agradecemos a la maestra, a nombre de la... Estaba conversando con una profesora que dio una conferencia y dice, 2 cosas, o el tema fue muy claro y no hay preguntas, o el tema no generó ningún interés. No, yo creo que fue claro y que además tiene un gran interés, porque además de entender esta parte de la interacción madre e hijo, pues es muy importante, ¿verdad? Para todos los que estamos en esta parte de repente pediátrica, en esta parte de crecimiento y desarrollo, comprender muchas de estas situaciones. Pero bueno. Doctora, creo que ahora andan muy calladitos nuestros asistentes. Sí. Pero ya llegó aquí una, dice Angélica Gálvez. Las repercusiones en pequeños ya en edad de educación primaria, ¿cuáles serían? Bueno, en el seguimiento, nosotros tenemos el seguimiento de los niños más o menos justamente hasta el ingreso de la primaria, más o menos a los 6 años. En este sentido, para contestar la pregunta que nos hace Angélica, pues le diría que interacciones, o sea, el seguimiento de las interacciones hasta esa edad no lo hacemos. De hecho, el instrumento que yo les presenté es hasta el año de edad, que consideramos que es un periodo muy importante en la organización del desarrollo de los niños. Hay sí algunos instrumentos que evalúan en edades posteriores, y lo que yo le diría, no de nuestra experiencia, sino de la literatura, es que estas hipótesis que se han establecido de que hay una relación entre el comportamiento de los padres en las interacciones con sus hijos, sí se ve reflejado en el desarrollo y también en edades escolares.
Un ejemplo de algunas investigaciones que sí han hecho seguimiento y que se han orientado mucho a las cuestiones, por ejemplo, del apego, y que hay mucha investigación con relación al apego, que cuando el niño establece un apego inseguro o un apego ambivalente en estos primeros meses, en este primer año, esto se ve reflejado más tarde, en la primaria, en comportamientos de externalización, por ejemplo, o en comportamientos de mucha inhibición de los niños. Este apego inseguro también se puede observar, por ejemplo, en el contexto escolar. También los niños son inseguros para establecer relaciones con sus pares. Y si estas interacciones continúan, que el niño ya es más grande y los padres siguen siendo muy directivos, también se pueden observar comportamientos que pueden ser hasta muy dicotómicos, niños muy rebeldes porque siempre se les ha controlado mucho. Entonces en casa, como hay mucho control, parece que son buenos niños, pero en otro contexto son bien rebeldes y pueden, como que es la oportunidad para expresar que ellos también pueden hacer cosas, ¿no? Bueno, tendría que recordar, aparte de lo del vínculo que sigue afectando ya en la etapa escolar, otra de los aspectos y que sí hemos estado estudiando, que ya no les presenté porque creí que ya eran muchos resultados de investigación, pero cuando se han registrado interacciones madre-hijo, en el caso de que la madre presenta depresión, por ejemplo, esto en el seguimiento, en los que sí han hecho seguimientos, se sigue viendo el efecto de la depresión materna. Puede prolongarse la depresión materna, tanto la depresión materna como las dificultades que la madre ha establecido en sus interacciones con el niño. Y esto hay mucha evidencia, por ejemplo, cómo afecta el desarrollo socioemocional de los niños, ¿no? Pero también el cognitivo, también sus resultados académicos, o sea, se afecta en la escuela. Esto no lo hemos estudiado nosotros, pero sí hay reportes en la literatura. Muy bien, muchas gracias. No sé si a Angélica le quedó, si era eso lo que esperaba. Ahorita que nos responda por el chat. Así es que... Por lo mientras seguimos con las preguntas. Tenemos a Naomi Ramírez Puga y dice, ¿los niños que son autistas tienen desde pequeños algún problema para interactuar con la mamá? Bueno, pues justamente ha sido uno de los signos que se está considerando actualmente para la identificación temprana del autismo. El que el niño casi no sonríe, no establece contacto cara a cara, se está estableciendo como un signo muy tempranito. Claro, no quiere decir que todos los niños que tienen dificultades para responder a las sonrisas, a las miradas, van a ser autistas, no. Pero sí se ha visto en el seguimiento de los niños con autismo que estos fueron signos muy tempranitos ya del autismo. Ok. Bueno, Angélica nos dice que sí quedó muy clara la respuesta. Pasaremos a otra pregunta entonces. Dice el doctor Rolando, ¿qué tanto una mamá puede aprender a interactuar con su hijo? Pues yo creo que justamente este es el reto que tiene un programa de intervención en este contexto, el favorecer justamente los intercambios de la madre con el niño. Y yo no les conté un antecedente previo a lo que nos llevó inclusive a la identificación de estos sistemas diádicos, que sí se los conté. Previo a esto, nosotros estuvimos haciendo registros de las madres en el programa de intervención. Y un poco para responder al doctor Rolando, que se sabe seguramente esa historia, pero nosotros podíamos observar que en el programa de intervención había madres que durante la sesión de asesoría, por ejemplo, interactuaban muy bonito con su niño.
pero las acciones que se le estaban enseñando, por ejemplo, el masaje, que es una acción, una estrategia que se les enseña a las madres, el masaje, lo hacían con unas grandes dificultades, en parte porque las mismas madres estaban tan tensas que no podían hacer el masaje con la cualidad que se les estaba enseñando. Pero establecían muy buena interacción, pero las tareas a desarrollar con el niño les costaba mucho trabajo. Había madres que eran muy hábiles para explicar lo que observaban en el niño, para hacerlas, que si el movimiento de rotación, que si el masaje, muy hábiles, pero parecía que le estaban haciendo toda la acción a un muñeco, porque prácticamente no interactuaban con el niño. O sea, yo estoy en mi clase y enseño que sí sé hacer las cosas, pero no interactuaban con el niño. Y había madres que tenían las dos cosas, que eran muy interactivas, verbalizaban, sonreían y no era tan difícil enseñarles agarraban bien la onda, como se dice, ¿no? Entonces, estas madres, en realidad las que son un gran reto, por un lado son las que tienen como mucha torpeza motora para poder hacer la acción de las pues estrategias que se enseñan para aplicar con el niño. Pues se ha hablado de que primero hay que casi que relajarlas a ella porque están muy tensas, ellas son las que tienen el hipertono casi porque es muy difícil que hagan movimientos suaves, rítmicos, etcétera. Eso probablemente sea menos complicado el decirles cómo ellas se tienen que relajar, estar tranquilas para que puedan hacer el movimiento con las características que se requieren. Probablemente las que son de mayor dificultad, y que esto hay que entender que muchas de estas madres pues traen una historia previa. Y algunas de estas madres tienen signos de depresión y de ansiedad por todo lo que han vivido y por todo lo que les preocupa, porque en muchas ocasiones a estas madres les dicen que su niño va a tener retrasos muy severos. Entonces están pues angustiadas y es muy entendible. Muchas de estas madres al ir a un programa de intervención van bajando la angustia y va bajando los signos de depresión, pero en algunas no. Y sí hay madres que muestran un gran compromiso con el niño, pero hay algunas que no. Digo, son casos pocos los que vemos, muy pocos, pero sí nos toca madres que van porque tienen que ir, pero no se ve que tengan realmente un compromiso de aprender para favorecer el desarrollo de los niños. Y hay madres que no son muy interactivas, muy afectivas, no son pocas. ¿Cómo enseñar esto? Pues es muy complicado, porque son cosas, o sea, de afuera hacia adentro es muy difícil que sean cosas que se aprenden, porque tienen que salir de una convicción, de una reflexión interna, de un compromiso que se establece con el niño. Y una vez que sale de la madre hacia el niño, y en esto un programa sí puede favorecer este proceso, pero no puede ser enseñado, pues digamos, ¿no? Sí es un proceso y en la medida que las madres van viendo cambios positivos en el niño, como que sí se van comprometiendo porque están viendo que hay resultados, La cuestión del afecto tiene que salir de adentro para afuera. Entonces, sí le puedes decir a la madre, oye, tienes que ser afectiva, tienes que acariciar a tu hijo, tienes que hablarle con cariño, tratar. Sí se lo puedes decir porque tú observas que es una madre que tiene muy pocos comportamientos de afectividad hacia el niño, pero ese proceso es un poco diferente a una enseñanza. No es lo mismo enseñarle el masaje, por ejemplo, que enseñarle a ser afectiva. Eso no es tan fácil, ¿no? Ok. Tenemos aquí un comentario de Mireya Zamora y dice, en esta identificación de perfiles observamos que es más relevante el papel de la madre que la del hijo. En otras palabras, parece que aún en el peor escenario de un niño o niña con problemas al nacer, la interacción con la madre es fundamental.
Moto G nos dice, hola, la ponencia muy interesante, me gustaría saber más del tema y en caso particular quisiera obtener las tablas para la valoración de estos parámetros. ¿Hay posibilidad, doctora, de compartir esas tablas? Sí, claro, sí, claro, pues es un instrumento que todavía hay que seguir afinando, pero en el momento en el como lo tenemos, claro que se puede compartir. No está publicado, ahí sí cometemos muchas omisiones porque muchos de estos resultados no los hemos publicado. Pero si a alguien le interesa conocer los indicadores, por supuesto que con mucho gusto, no sé si pueda poner en el chat mi correo. Claro, Y claro. si me escriben a este correo, creo que no me equivoqué, sí. Ya lo puse. Veríamos, pues sí. Muy bien, doctora. ¿Quién está interesada? Y si el interés es aplicarlo, pues para nosotros padrísimo, porque podríamos compartir los resultados de sus aplicaciones. Claro. Dulce Jiménez nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el apego y las interacciones tempranas? Y ¿cuál es el nombre de la tesis donde presentó el tema? Gracias a la doctora Patricia por ser excelente docente. Bueno, desde el punto de vista teórico, podríamos decir que hay, si nos ubicamos en la teoría del apego, pues esta teoría está basada justamente en clasificar, digamos, la cualidad de cómo se dan estas interacciones. Estamos hablando, digamos, de lo mismo, pero con la mirada del apego. Los instrumentos son diferentes. El que yo les he presentado, por ejemplo, para evaluar la calidad del apego o cómo se da el apego, hay un instrumento muy bonito que se llama la situación extraña. Se evalúa justamente al año de edad de los niños y a partir de esta situación extraña puedes evaluar si el niño ha establecido un apego inseguro o un apego seguro, inseguro, ambivalente. Y por ahí, bueno, ya hay otras aportaciones de que puedes todavía ampliar más la clasificación, pero básicamente el inicio de este instrumento era ambivalente, seguro, inseguro. Y se echa a andar esta situación extraña que pues dado el tiempo, yo creo que no lo puedo explicar, pero se evalúa de manera diferente. Ok, muchas gracias, doctora. Caro Perales dice, este es un patrón repetitivo, es decir, si los hijos repiten el tipo de interacción o vínculo que tuvieron con sus padres. Sí, claro, yo creo que muchas de estas formas de interactuar son parte de lo que tú has aprendido. ¿Que lo puedes modificar? Sí. Porque, bueno, a mí todavía sí me tocó de la mamá muy estricta, y hay mamás así como muy que casi no ponen límites y el niño puede, digo, a veces para bien, a veces para mal. Pero los patrones de interacción son culturales también, ¿no? Y claro que se transmiten, lo que uno aprendió de sus padres lo replicas y a veces esos patrones no son nada adecuados, ¿no? Y hay que, pues, favorecer lograr o sensibilizar a los padres en que las cosas pueden ser de otra manera también, ¿no? Muy bien. Julio Trujillo nos dice, se registró lactancia prolongada por al menos 2 años o más, ¿y qué encontraron? No registramos en estos resultados que yo les estoy presentando, yo no les puedo decir. Sí se puede porque en el programa se va registrando este aspecto de hasta qué edad la madre cambió, por ejemplo, de amamantar al niño pasó al biberón y en qué edades y eso, pero yo no lo tengo registrado y sí estamos conscientes que este es un punto pues bastante importante de analizar también. Ok. Katia Díaz, perdón,
Nos pregunta más bien tres cositas. La primera es, me quedé con duda referente al tiempo de observación de las interacciones. Bueno, nosotros las observamos en situación de juego libre, en donde le proporcionamos a la madre una cajita con juguetes y le decimos que ella es libre de poderlos usar. Si ella trae su sonajita o juguetes del niño, puede usarlas del niño, o sea, eso no está estandarizado. Y le pedimos a la madre que pues que lo haga como jugaría en casa y que si quiere usar los juguetes que están ahí, los puede usar, si no, no. Esa es digamos, la situación de observación es juego libre. La segunda pregunta que tiene Katia es, ¿qué relación tienen las interacciones organizadas con NNA epilépticos? Ay, no entendí la pregunta. ¿Qué relación tienen las interacciones organizadas con, pone NNA epilépticos? No sé qué es NNA. No sé qué es NNA. Si nos puede poner Katia abajo, ¿qué quiso decir con NNA? Y la tercera pregunta que realiza Katia ¿es posible la rehabilitación o mejora en las funciones ejecutivas en adolescentes a través de las interacciones? Ay, pues le podría echar un choro para tratar de contestarle, pero no le podría decir, porque no es algo que haya estado estudiando. Funciones ejecutivas, interacción madre-hijo, en este momento no podría referirle a alguna investigación que yo haya revisado. Nosotros no lo hemos hecho. Sí, en el grupo del centro de investigación sí hay un grupo que está estudiando funciones ejecutivas en estos niños, pero no lo hemos hecho con interacción. Katia ya nos responde, dice, ¿qué relación tienen las interacciones organizadas, de nuevo, con niños, niñas, adolescentes epilépticos? No hemos estudiado la epilepsia como una corte anestesial. Algunos de estos niños sí tuvieron antecedentes, pero más bien de crisis convulsivas, que presentaron crisis convulsivas en este periodo perinatal, que fue justamente alguno de los signos por los cuales ingresaron al laboratorio también por crisis convulsivas, pero no son epilépticos. Entonces, de lo que yo presenté, no había ningún niño que tuviera epilepsia como tal, diagnóstico de epilepsia. Y no hemos estudiado una corte de epilépticos, así como nos pregunta Lorena. Katia. No le podríamos, yo no le podría contestar en especial eso. Gracias. Y nuestra última pregunta la realiza ahora sí Lorena Abaunza, que dice, doctora, ¿habrá algún taller dirigido a madres de familia y o docentes para reconocer el tipo de apego que hay en casa y estrategias para ayudar? Pues, bueno, en el programa, todas las madres que están en el programa, pues están en asesoría de aspectos como estos. Para profesionales, de que haya cursos, por ejemplo, bueno, nosotros no hemos organizamos un diplomado para profesionales donde incluimos temas como este, entre muchos otros. Sé que un grupo en la UNAM ha seguido trabajando investigación y creo que sí organiza cursos para enseñar, por ejemplo, esto de la situación extraña que ellos utilizan en sus investigaciones y creo que sí organizan cursos, pero no tengo la información aquí a la mano de cómo podría ponerse en contacto con ellos si hay mucho interés en esto del apego, ¿no? Muy bien. Nos pregunta igual Katia, entonces el grupo de estudio fue con infantes con discapacidad intelectual. No, estos niños no tienen discapacidad. Estos niños ingresaron al seguimiento de bebés porque tenían riesgo de discapacidad intelectual o discapacidad motora o discapacidad de diversos tipos.
estos niños en el seguimiento no tienen discapacidad. El corte, bueno, por lo menos de lo que yo les presenté, el corte a secuela, que sí hay secuela, esta secuela puede ser motora o con retraso importante en el desarrollo, pero todavía no hay discapacidad. Ninguno de estos niños tenía discapacidad. Riesgo sí, son niños de riesgo. Y en realidad, mi interés de dar estas estadísticas de los riesgos de discapacidad en los niños es porque justamente es lo que pretende este modelo que estamos realizando con el Instituto Nacional de Pediatría, de seguir operando un modelo para prevenir la discapacidad infantil. Eso es lo que no queremos que suceda, que no tengan discapacidad. Y los resultados, pues sí, son muy alentadores realmente en el seguimiento de los niños. Muy bien. Doctora, pues le agradecemos muchísimo por su participación, por poder resolver las dudas que tienen nuestros asistentes. Y pues a nombre ahora sí de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, le enviaremos su constancia de verdad posible y pues un gran agradecimiento y felicitación por esta ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron en esta charla. Muchísimas gracias. Pero gracias, doctora.